cerrando ya nuestro año 2023, un miércoles recibiendo la palabra del Señor, fortaleciendo nuestro espíritu, cerrando este 2023 en victoria, amén. Vamos a orar para recibir la palabra del Señor. Yo quiero saludar a las personas que están conectadas en este momento, bendecir este mensaje para las personas que lo vayan a ver después de este tiempo y poner en las manos del Señor esta palabra, porque sé que es una palabra que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Padre, hoy te doy gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos fortalece, tu palabra nos levanta, tu palabra nos transforma, Padre amado. Yo te doy gracias por este privilegio de compartir tu palabra en esta noche, en casa, Señor, en redención. Gracias por este regalo que nos das de poder estar aquí en casa, Señor, cerrando un año en victoria, Padre amado. Yo presento esta palabra delante de ti. Te doy gracias, Padre, por tu fidelidad, porque tú eres un Padre bueno, porque tú eres un Padre fiel. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, amada iglesia. Tenemos nosotros, amados, un Padre fiel. Tenemos un Padre fiel y este mensaje se titula Fiel hasta el final. Y la fidelidad es un valor, es un atributo de Dios, pero también es algo que el Señor quiere hablar a nuestra vida en esta noche. Dios quiere en esta noche hablar a nuestro corazón la palabra fidelidad. La fidelidad es un atributo de Dios poderoso, pero el significado de fidelidad es alguien que tiene constancia, es honesta y digna de confianza. Y fidelidad y lealtad son dos palabras que son muy parecidas y que van unidas. La lealtad es un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos hacia alguien. Es un compromiso de defender y ser fieles a lo que creemos y en quién creemos. La fidelidad y la lealtad son dos palabras muy parecidas y nosotros encontramos en Dios que Dios es fiel y que Dios es leal. Su palabra dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La fidelidad de Dios no cambia. La fidelidad de Dios hacia tu vida, hacia tu familia, hacia las promesas de Dios para tu vida no fluctúan, no tienen sombra de duda, no cambian, permanecen y siguen siendo las mismas. Son muy fieles. Y ese atributo de la fidelidad es muy importante. Yo recuerdo que cuando no era cristiana, como muchos de nosotros, tuvimos noviazgos, tuvimos relaciones. Y yo le voy a ser muy sincera, obviamente eso era antes de ser cristiana, no ahora, no desde que estoy obviamente con el Señor, con Jesús, con mi esposo amado, que lo amo, que llevamos ya, este año cumplimos 16 años, pero cuando no, gracias Santi, Santi se alegra, muy bien Santi. Pero cuando no conocía del Señor, cuando no conocía el concepto de fidelidad, los principios y valores cristianos, le voy a ser muy sincera, yo crecí en un hogar donde la fidelidad no existía. Yo crecí siendo niña en un hogar donde la fidelidad de mis padres no existía. Tuve toda mi infancia la imagen de la deslealtad y la infidelidad. Y a pesar de que nosotros no queramos, cuando nosotros crecemos en un lugar disfuncional, eso que nosotros vemos desafortunadamente es lo que nosotros muchas veces repetimos en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. Por eso es que nosotros, cuando conocemos del Señor y tenemos un matrimonio, un noviazgo, inmediatamente debemos seguir nuestra relación, no como a nosotros nos parece o como vimos en nuestra casa, sino como dice la palabra de Dios. Esos principios, esos valores, esa sujeción, ese amor, esa fidelidad, ese respeto es el que nosotros debemos llevar a nuestra relación. Cuando nosotros conocemos del Señor, no podemos seguir nuestro matrimonio o nuestra relación como el mundo la lleva,
porque en el mundo es normal que un hombre tenga 2 mujeres, en el mundo es normal el adulterio, y cuando nosotros conocemos del Señor sabemos que eso no está bien. Y sin embargo, le estaba contando que en mi relación de noviazgo sin el Señor, sin Cristo, pues venía yo de una familia que no había fidelidad, que no había lealtad, y yo, lo digo delante del Señor, obviamente sin ser cristiana, era infiel. Yo no era fiel, yo no era una mujer fiel, y eso estuvo muy mal. Eso trajo consecuencias, eso rompió mi corazón, eso me hizo equivocarme muchas veces, pero así es la historia de nosotros, la iglesia de Cristo, una novia infiel con un novio hermoso, fiel, que se llama Jesucristo. Y Jesús en su amor y en su misericordia quiere que nosotros como iglesia, como la novia que somos, aprendamos a ser fieles, no solamente a Jesús, sino también a nuestras convicciones, sino también a la iglesia, sino también en todas las áreas de nuestra vida tenemos que aprender a ser fieles. Amén. Entonces ese quiebre, esa fractura de nuestra naturaleza caída, de la infidelidad, es algo que nosotros tenemos arraigados en nuestra naturaleza caída. Es ese mismo quiebre que tenía el pueblo de Israel cuando Dios quiso por medio de Moisés sacarlo del pueblo de los egipcios a la tierra prometida, y sin embargo ellos salieron al desierto, pero todavía tenían en su corazón a Egipto. Ellos estaban todavía con Egipto en su corazón y en su mente. Y el Señor en este tiempo, amados, durante toda la escritura nosotros vemos esa lucha del pueblo, de los hijos de Dios, para ser fieles a Dios. Vemos al pueblo de Israel como en la temporada de los jueces también era un pueblo infiel, y volvían y se arrepentían y el Señor los perdonaba y volvían otra vez. Y es algo que Dios quiere esta noche hablar a nuestro corazón, porque Dios va a venir, el Señor va a venir por su iglesia, pero Él va a venir por una iglesia santa, por una iglesia que permanezca fiel al Señor. Y nosotros necesitamos, amados, trabajar en nuestro corazón, transformar nuestro corazón para tener un corazón fiel al Señor. Amén. Un atributo muy importante del Señor es la fidelidad. Él es un Dios fiel, 100% fiel. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es un Dios fiel, Él es un Dios de pactos, Él es un Dios que guarda su palabra para 1000 generaciones. Él es un Dios que guarda sus promesas para tu vida, para tu familia, para tus generaciones. Y eso lo vemos nosotros en Génesis 6, en una de tantas veces que Dios muestra su fidelidad al pueblo. Y en Génesis 6 aparece un personaje llamado Noé. Noé es un hombre que está viviendo como en estos tiempos, como en un Sodoma y Gomorra. Muy bien, usted cómo sabe, ¿no? Sodoma y Gomorra están viviendo en un mundo donde ya a lo bueno se le dice malo, a lo malo se le dice bueno. Y está Noé siendo un hombre justo y bueno, viviendo en una sociedad absolutamente perdida y depravada, al borde de la maldad. Y en Génesis 6 el Señor le dice a Noé: Noé, tú vas a construir un arca, tú vas a hacer un arca. Y él fue tan obediente, él fue tan fiel también al Señor, que estuve investigando, y Noé duró alrededor de 100 años construyendo el arca en contra de todas las personas que estaban a su alrededor. Todos los que estaban alrededor le decían: usted está loco, hermano, usted cómo está haciendo eso, si acá ni siquiera llueve. Y Noé seguía obedeciendo, Vamos a orar por este micrófono para que el Señor nos dé un micrófono nuevo, porque este micrófono ya cumplió su ciclo. Y
Noé construyó durante 100 años el arca. Él fue fiel, él fue obediente en contra de todo lo que le decían las personas, en contra de todo lo que en su mente natural él podía imaginar, estar construyendo un arca en ese tiempo donde no había lluvias. Sin embargo, Noé permaneció fiel. Duró 100 años haciendo el arca, duró 100 años construyendo el arca y vio que el Señor lo que le había mandado hacer para salvarse él y su familia, Dios lo había cumplido. Noé se fue en el diluvio y se perdió toda esa generación de ese lugar donde estaba Noé. Y Noé duró aproximadamente 1 año en el arca hasta llegar a puerto seguro. Y dice Génesis 6, más estableceré mi pacto contigo, le dice el Señor a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 9, estará el arco en las nubes, le dice el Señor, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que está sobre la tierra. Y el Señor no solamente cumplió el pacto que había hecho con Noé, sino que Él también le dio una señal y le dijo: Noé, ¿sabes qué? Para que nunca olvides que yo soy un Dios fiel, que soy un Dios que tengo palabra, que soy un Dios que cumple, voy a hacer un arco iris para que tú recuerdes el pacto que hice yo contigo de que nunca jamás la tierra será destruida por una inundación. Y saben una cosa, amados, aún en este tiempo estamos en los tiempos de Noé. Aún en este tiempo que estamos viviendo, 2023, estamos viviendo en un mundo desordenado, caótico, que tiende a empeorar, que sabemos por las escrituras en Apocalipsis que este mundo en vez de mejorar va a empeorar, y somos como ese Noé, nosotros, ustedes y yo, somos como ese Noé que está siendo advertido de lo que va a pasar, y está siendo advertido y está siendo llamado a construir, a entrar en ese reposo que es Jesús, a entrar en ese arca, a entrar en esa consagración, a entrar en esa perseverancia que es seguir a Cristo, amados. Nosotros somos ese Noé de esos tiempos donde todo estaba al revés, pero había un hombre junto a su familia que Dios quiso salvar, que Dios quiso guardar. Y tú y tu familia son esa familia que Noé quiere guardar, quiere salvar y quiere cumplir sus promesas para su familia, amados. Porque tenemos un Dios fiel. Pero así como había un hombre fiel como Noé, como Abraham, como Moisés, también había un pueblo como el pueblo de Israel, que era un pueblo que no creyó en la fidelidad del Señor. Y la única manera, amados, que nosotros permanezcamos fieles al Señor es teniendo comunión con Él y permaneciendo unidos a Dios. La palabra de Dios dice: separados de Dios, nada podemos hacer. Separados del Señor, por más buenas que sean tus intenciones, tus ideas, tu corazón, tu actitud, por más buenas intenciones que tú tengas, sin Cristo, todo lo que nosotros hagamos va a ser en vano. En Juan 15 hay una figura hermosa de la vid y los pámpanos. Hay una figura hermosa donde la vid es Jesús, donde los pámpanos somos nosotros, y donde hay un labrador que es Dios, que es ese labrador que ve el fruto, que ve el pámpano, y dice Juan 15 que hace dos cosas. Dice que a los que llevan fruto, a los que están llevando fruto para el Señor, a los que están siendo fructíferos, dice la escritura en Juan 15 que van a ser limpiados, para que lleven más fruto. Y a los que no dan fruto, dice Juan 15, que aquellos que no llevan fruto serán cortados por el Señor. Y dice Juan 15, 7 al 8, si ustedes permanecen en mí, dice el Señor en esta noche, si ustedes, iglesia, permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, mis palabras, hablamos de la escritura, permanecen en su corazón,
y tú das esa palabra que lees, que recibes en la iglesia, la tienes y la guardas en tu corazón y la pones por obra, el Señor dice, pueden pedir lo que ustedes quieran y les será concedido. Pero aquí hay algo que me encanta y observe, dice la palabra permanecer. Permanecer en Jesús, permanecer en su palabra. Y el Señor se encarga de hacer énfasis en esa palabra permanecer, porque nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que estamos militando, como hablábamos el domingo, en esa milicia del Señor, tendemos a ser fluctuantes. Nosotros tenemos la tendencia a no permanecer en el Señor. Tenemos la tendencia a ser fluctuantes y tenemos la tendencia a ser de doble ánimo y a veces no guiarnos por nuestras determinaciones y nuestras decisiones en el Señor, sino por nuestras emociones, por cómo esté alrededor en nuestra casa, por si las cosas están funcionando bien en nuestra economía o están funcionando mal, o si me siento bien o si me siento mal. Entonces el Señor dice, si ustedes permanecen en mí, con sus ojos puestos en mí en medio de la prueba, con sus ojos puestos en mí, en mi palabra, en medio de las dificultades, entonces ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran, necesiten, alineado con mi voluntad, y dice la palabra, y será concedido. ¿Cuántos se alegran por eso? Créame, yo me alegro mucho en el Señor porque Dios es un Dios fiel. Y yo en este tiempo que llevo sirviéndole al Señor, si hay algo que está en mi corazón inconmovible, es la fidelidad de Dios. Es un Dios fiel. Él permanece fiel a sus promesas. Él permanece fiel a lo que ha dicho de tu vida. Y dice el versículo 15:8, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Cuando nosotros somos fructíferos, cuando nosotros permanecemos en el Señor y llevamos fruto, y esto habla del fruto del Espíritu Santo, que son la paz, la benignidad, el amor, la bondad, la mansedumbre. ¿Qué otra cosa? El gozo, la templanza. Cuando nosotros llevamos mucho fruto, cuando nuestra vida es fructífera para el Señor, entonces dice, ahí voy a saber que ustedes son verdaderos discípulos míos, en que ustedes lleven mucho fruto. Y cuando ustedes lleven mucho fruto, que ese fruto se manifiesta no solamente en nuestro carácter, sino que nuestro carácter se manifiesta también por obras, por personas, por cuando salimos a evangelizar, por el que le compartimos de Cristo, por las personas que están en nuestra oficina y dicen, ay, es que ella es cristiana, mire su testimonio, es que es una mujer de testimonio, mire, él es un hombre de testimonio. Y testimonio no quiere decir, amados, que seamos perfectos, porque no somos perfectos. Estamos en un proceso de santidad, estamos en un proceso de perfeccionamiento, estamos en un proceso, todos estamos en construcción. Sin embargo, tenemos que esforzarnos por ser hombres y mujeres de testimonio para el Señor. Tenemos que procurar todos los días permanecer unidos a Cristo, que a través de esa vid, nosotros que somos los pámpanos vamos a poder dar fruto para la gloria del Señor. Amén. Padre, gracias porque sé que nosotros en ti vamos a ser fructíferos. Padre, gracias porque sé que aferrados a ti, Señor, vamos a poder dar fruto para tu gloria. Y Dios ama a los fieles, amados. Dios ama a los fieles. El Salmo 37:28 dice, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor no abandona a aquellos que permanecen fieles en tiempos de dificultad. Nosotros demostramos, al igual que el matrimonio, la fidelidad a nuestra pareja en tiempos de dificultad. Y nosotros como cristianos vamos a demostrar nuestra fidelidad a Dios en tiempos de prueba y de dificultad. Y así como hay fidelidad, así como hay hombres en la Biblia como Job, que demostró su fidelidad al Señor, así como hay mujeres como María, que estuvo en la crucifixión del Señor y también fue a
en su resurrección. Ella estuvo ahí. María Magdalena fue la primera que llegó y vio la roca que había sido corrida, y el ángel le dijo: no te preocupes, porque estás llorando, si el Señor no está muerto, Él vive. Así como hay hombres y mujeres fieles en la Escritura, fieles al Señor, fieles hasta el final, también en la Escritura vemos la palabra infidelidad. También en la Escritura vemos la palabra deslealtad. También como hay fidelidad, también como hay lealtad, también hay deslealtad. Y la deslealtad es la falta de fidelidad, la falta de firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Una persona desleal, infiel, es una persona que no es constante en su amor, que te dice que te ama, pero al año dice: ya no te amo tanto como antes. Antes te amaba más, pero no sé, ahora ya no te amo tanto. Antes como que me sentía más motivado o más motivada, pero ya no estoy tan motivado o tan motivada. Pero la fidelidad y la lealtad no funcionan por emociones ni por motivaciones. La fidelidad y la lealtad son convicciones de vida. La fidelidad, amados, en el matrimonio no es opcional. La fidelidad es el cimiento más fuerte que sostiene una relación. Llámese matrimonio, llámese familia, llámese compañeros, amigos. La fidelidad, amados, es absolutamente necesaria e innegociable en una relación. Y en la Escritura vemos a alguien completamente infiel y desleal. Y ese infiel y desleal, el mayor de todos en la Escritura, fue Lucifer, Satanás o el chanclas, como usted le quiera decir. Él fue alguien que olvidó que fue creado por Dios. Él olvidó quién lo hizo. Él olvidó de dónde venía. Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Está hablando de Satanás. Hasta que se halló en ti maldad. Satanás olvidó que fue creado por Dios. Él se olvidó de él y él fue creado perfecto, hermoso. Era un adorador, era un ángel precioso. Pero él tuvo algo muy peligroso en la fidelidad, y fue que él empezó a sentirse igual o superior a Dios. Y él se volvió orgulloso, y el orgullo trae un espíritu que se llama la rebelión. Y dice Ezequiel 28:17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Satanás era hermoso, pero se enalteció su corazón a causa de su hermosura, a causa de que era un adorador precioso, y él empezó a hacer algo muy grave, desleal, deshonesto e infiel. Y es que él empezó a tener contrataciones, murmuración con otros ángeles que estaban allí. Dice Ezequiel 28:16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de inequidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás empezó no solamente a levantarse contra Dios, no solamente a sentirse superior a él, a olvidar que era una creación de Dios, sino que él empezó a hacer contrataciones y a murmurar: oye, ¿y nosotros por qué tenemos que estar en sujeción de él? Si es que miren a nosotros, somos mejor que él. ¿Por qué tenemos que estar en sujeción? Vámonos, hagamos nuestro rancho aparte, no obedezcamos, rebelémonos y vámonos. Y Satanás, a causa de la multitud de sus contrataciones, se llevó a la tercera parte de los ángeles de la creación del Señor. Y nosotros vemos cómo
toda esa rebelión, cómo esa deslealtad y falta de fidelidad comenzó desde Satanás, porque él olvidó quién lo había creado, él olvidó de dónde había salido. Pero Dios hoy, amados, está buscando hombres y mujeres leales, hombres y mujeres que, aunque no sean perfectos, tengan un corazón que diga: Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero ser leal a ti, yo quiero ser fiel y quiero, Señor, que tú realmente seas lo más importante en mi vida. Yo realmente quiero y anhelo, Señor, que tú seas la prioridad de mi vida. Yo quiero amarte a ti y quiero aprender a amarte a ti, Señor, para poder ser un buen esposo, para poder ser una buena esposa, para poder ser una buena líder, para poder ser un buen hermano, para poder ser un buen amigo, para poder ser un buen compañero. Yo quiero, Dios, que a pesar de que lucho para ser fiel, quiero que tú me enseñes a tener un corazón íntegro delante de ti, Señor, a tener un corazón sincero, honesto, que pueda decir que cuando tú vengas por tu iglesia puedas encontrar aquí, no un corazón tal vez perfecto, pero sí un corazón que está luchando para permanecer fiel hasta el final, hasta que tú vengas. Amén, iglesia. Démosle un aplauso al Señor, porque para Él es la gloria y para Él es nuestro corazón. Los fieles como ustedes y como yo aprendemos a permanecer en las dificultades. Los fieles como usted y como yo aprendemos a que, a pesar de que Dios permita que pasemos por pruebas, el Señor se va a glorificar en esas pruebas y va a hallar nuestro corazón fiel en medio de la prueba. Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo en comparación con la eternidad, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Y yo digo amén, porque después de un breve tiempo de prueba, Dios nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables, de tal manera que nuestro corazón no sea como el pueblo de Israel, que se iba hacia los dioses, al Dios trabajo, al Dios dinero, al Dios comodidad. Nosotros vamos a permanecer fieles, firmes, vamos a ser restaurados, establecidos y firmes en el Señor para su gloria. Y si hay un ejemplo de fidelidad en la Escritura, se llama Jesucristo. Él es el fiel, el más fiel de todos en la Escritura. Él permaneció fiel llevando un madero, siendo inocente, siendo golpeado, azotado, desfigurado, vituperado, avergonzado. Él permaneció fiel hasta el final. Él permaneció fiel no solamente a la cruz, sino que Él vivió esa cruz, ese dolor, ese flagelo, pero sabía que la cruz sin resurrección no era completa. Entonces Él soportó la cruz, como dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él llevó la cruz hasta el final, hasta derramar la última gota de sangre. Pero Él no solamente llevó esa cruz, Él estuvo 3 días en el Hades, quitándole a Satanás las llaves de la muerte. El que tenía el poder del imperio de la muerte le quitó las llaves y resucitó al tercer día. Y fue fiel. Y es tan fiel, amados, que nosotros tenemos un destino escrito por Dios llamado eternidad. Nosotros tenemos un destino escrito por Dios en su fidelidad, donde hay una promesa en la que Él viene por su iglesia, en la que en un abrir y cerrar de ojos su iglesia, su novia, ataviada, hermoseada, consagrada, santificada, fiel, va a ser llevada por el Señor en el rapto de la iglesia, en ese rapto que todos estamos esperando. Primera de Tesalonicenses 4:16-17 dice:
el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y yo digo a eso amén. Oro en el nombre poderoso de Jesús por una iglesia santa, por una iglesia fiel, por una iglesia consagrada, por una iglesia que cada día camina en la fidelidad del Señor, por una iglesia que deja todo lo que es obstáculo para que sea fiel al Señor. Oro en el nombre poderoso de Jesús para que nosotros, amados, podamos ser esa iglesia que será arrebatada y que estará en los cielos con el Señor. ¿Sabe una cosa? Cada día yo espero, amo, sueño. No sé si lo podré vivir, el arrebatamiento. No sé de qué manera el Señor me va a llevar a su presencia. Lo único que sé es que, al igual que en el libro de los Hechos, ellos vivían esperando cada día ese momento. Yo le puedo decir algo con todo mi corazón: yo espero el día del Señor, del arrebatamiento, con pasión, con amor, con alegría. Y guardo mi corazón, porque la palabra del Señor dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios sí conoce tu corazón y sabe todas tus luchas y sabe todas tus batallas. Engañoso es nuestro corazón. Por eso tenemos que guardarlo, por eso tenemos que examinarlo, por eso tenemos que limpiarlo, por eso tenemos que cuidarlo, porque nuestro corazón es engañoso, amados. Y el Señor va a venir por una novia fiel, por una novia que le espere, que Él esté con esa lámpara encendida, que esté con ese aceite lleno en su lámpara, por esa novia que quiere permanecer fiel hasta el final. Amén. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre, para siempre, para siempre, una eternidad con el Señor. Y así como el Señor es fiel a ti, así como el Señor entregó su vida en fidelidad en la cruz del Calvario, este es un desafío, iglesia amada, a la fidelidad de que Dios nos ha entregado por medio de su Hijo Jesucristo. El desafío es que nosotros como iglesia, que nosotros como hijos podamos pararnos y decir: Señor, cuesta ser fiel, es difícil ser fiel, pero por amor a ti, Señor, yo quiero permanecer fiel hasta el final. Apocalipsis 21, 3, 4 dice: y Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y allí, amados, estaremos con el Señor, porque a pesar de que nos ha costado y cuesta, tomamos la determinación de ser fieles hasta el final, hasta la meta. Y dice la Escritura que nos serán entregadas coronas de justicia, de servicio, coronas que el Señor va a entregar de acuerdo a lo que cada uno de nosotros hayamos hecho. Y eso no añade a nuestra salvación, porque la salvación es por fe. Sin embargo, aquellos que hayamos permanecido fiel hasta el final, hasta el último suspiro, aquellos que no retrocedemos, aquellos que no vamos a retroceder jamás, vamos a recibir coronas. Y esas coronas las vamos a poner a los pies de Jesús, porque solamente Él es digno de recibir toda la gloria y la honra en nuestra vida. Solamente el Señor es digno de nuestro corazón. Solamente Él es digno de esas coronas, porque solamente Él va a estar en el cielo como ese cordero perfecto que fue inmolado, que fue sacrificado por amor a su iglesia.
Y su fidelidad la vamos a ver hasta la eternidad, amados. La palabra dice: si tú eres fiel, yo permanezco fiel. Por eso hoy el Señor nos habla de fidelidad, amados. Seamos fieles, seamos íntegros. ¿Y sabes cuándo se ve la fidelidad de un hombre o una mujer, de un cónyuge, de una esposa y de un esposo? No cuando estás al lado de ella, no cuando sales y vas a comer o vas al cine o vas a un parque. La fidelidad de un hombre o una mujer se conoce cuando el varón está solo y guarda sus ojos de no ver otras mujeres. La fidelidad de una mujer se sabe cuando tal vez tenga pretendientes, admiradores, pero ella guarda su corazón para su amado. La fidelidad no se conoce por una argolla. La fidelidad se conoce por el corazón que decidió guardarse para su esposo toda la vida. Toda la vida. Pueden haber 1000 hombres más churros, en mejores posiciones, pero tú guardaste y elegiste guardar tu corazón toda la vida para tu esposo, para tu esposa. ¿Cuántos esposos dicen amén? No, pero no tantos, de pronto se quedan afónicos. ¿Cuántos esposos dicen amén a la fidelidad? ¿Cuántas mujeres dan un grito de júbilo por esa fidelidad a su Señor? Amén. Seamos fieles en todas las áreas de nuestra vida, pero primeramente con el Señor. Seamos fieles en la iglesia donde el Señor nos puso. Seamos fieles a nuestros líderes. Seamos fieles, íntegros en todo, amados. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor va a pasar algo maravilloso. Mateo 25-23. Nos vamos a ver por fin cara a cara, directo a los ojos con nuestro amado. Y su Señor le dijo a su siervo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabe? La fidelidad para Dios es importante. Es tan importante que cuando nos encontremos con Él, nos va a decir: buen siervo y fiel. Él no te va a decir: buen siervo, ¿cuánta gente trajiste? Como 3,000, 5,000, 11,000. Él dice: fuiste fiel. Por encima de tus batallas, por encima de tus luchas, por encima de tus desiertos, por encima de tus cargas, fuiste fiel hasta el final. Entra en el gozo de tu Señor. Y yo hoy oro en el nombre poderoso de Jesús por esta iglesia, una iglesia fiel de hombres y mujeres que luchan todos los días para permanecer fieles, de hombres y mujeres que no se rinden ante las adversidades, una iglesia de hombres y mujeres íntegros que quieren realmente dar la talla, que quieren realmente llegar a la estatura de Cristo a través de su fidelidad, de su lealtad, de su integridad al Señor. No porque lo esté mirando alguien, porque lo está mirando el Señor, porque Él es el que escudriña nuestro corazón, porque Él es el que pesa los corazones, porque a Él, Señor, es el que a nosotros un día vamos a encontrarnos cara a cara, y a Él es el que le hemos guardado en nuestro corazón y el que va a regocijarse cuando nos encontremos con Él y seamos esa novia hermosa y ataviada para nuestro amado. Amén. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias, un eterno gracias, porque tenemos el amado de nuestro corazón que nos regala lo más valioso, que es su fidelidad, su lealtad, su palabra, sus promesas. Y sabemos que tu palabra no volverá vacía, y que esa palabra que tú hoy nos diste de una iglesia fiel, de una novia santa, de una novia que procura su santidad en todas las áreas de su vida,
Es una palabra que hoy nos limpia, porque tu palabra nos lava, porque tu palabra nos limpia, porque tu palabra nos renueva, porque tu palabra es un espejo en el que nos podemos mirar a cara descubierta y podemos hallar en ti, Señor, esa ayuda, ese auxilio para restaurar y regenerar nuestra vida, Señor. En aquello que tal vez estamos fallando, hoy acudimos a tu palabra, Padre amado. Acudimos a ti, amado Dios, para que seas limpiándonos por medio de tu palabra, para que seas restaurando nuestro corazón, afirmando nuestro corazón y fortaleciéndonos, Señor, en nuestras batallas, en nuestras dudas, en nuestras debilidades. Afírmanos, establécenos y regálanos tu corazón, Padre, para que tú en nosotros y nosotros en ti podamos ser uno solo, indestructible, inquebrantable, indisoluble, que podamos permanecer hasta el final, fieles, íntegros, hijos amados por ti, amado Dios. Gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias por todas las personas, Señor, que tal vez nos están viendo en este momento. Fortalécelos, ayúdalos. Y bendigo, Señor, a todas las personas que van a ver este mensaje después, Padre amado. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Padre amado. Pero es útil a nuestra vida para reargudir, para edificar, para confrontar, para exhortar, para edificar, para fortalecernos, Señor, en ti. Porque tu amor, Señor, es el mejor motivo para que nosotros permanezcamos hasta el final. Dios te bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, iglesia.